días. Y después de agradecer a los organizadores del curso mi presencia aquí, bueno, manifestar que mi intervención va a ser necesariamente breve, diríamos brevísima, porque Eduardo Fabián me ha pisado la mitad de mi intervención. Bien, dicho esto, lo van a comprobar ustedes porque el contenido de mi exposición era referirme a esa condición especial, diríamos, a ese sujeto con particularidades que la normativa sobre el blanqueo de capitales considera o califica a los abogados, la incidencia de la obligación de la guarda del secreto profesional respecto de la normativa de blanqueo de capitales. Me iba a referir en cuarto lugar a las obligaciones a las que le somete la normativa a las profesiones jurídicas y por último iba a hacer una valoración final. Como bien, gran parte de este esquema, que eran 4 puntos, lo ha tocado quien me ha precedido en el uso de la palabra. Bien, quería empezar situando un poco la realidad. Aquí entre ustedes están algunos compañeros míos de profesión que seguro que ratificarían esto que voy a decir ahora. La realidad de la mayoría de los despachos profesionales no ha tenido conciencia de la importancia de la normativa sobre el blanqueo de capitales y no hemos implementado en el despacho las obligaciones que la normativa trae consigo para nuestra profesión. Hay que situarse, por supuesto en España los grandes despachos profesionales tienen aprobados unos protocolos de actuación. Cuando un cliente entra por la puerta, diríamos, el abogado que le atiende tiene que cumplimentar un protocolo que recoja las obligaciones que nos ha expuesto el profesor Fabián, pero es cierto que los despachos grandes en España es una inmensa minoría frente a la estructura de despacho, no voy a decir unipersonal, pero de pocas personas. Y para que se hagan idea, en Salamanca no hay ningún despacho de firma nacional, con algún medio matiz, pero no existe este tipo de despacho. Bien, por tanto, es muy posible que, no voy a decir porcentaje, la gran mayoría de despachos en Salamanca no hayamos implementado esta normativa. Bien, por un lado, la legislación y el tema no es claro, o sea, la normativa es confusa y ya empezamos porque tenemos un reglamento del año 95 y una ley del año 2010. La directiva a la que luego me referiré ahora en el punto que hace referencia a los abogados, pues de alguna manera hace una exclusión un poquito genérica de las obligaciones que la normativa de blanqueo se refiere a. Pero por situarnos en un supuesto concreto y por entrar en materia, voy a plantear como un supuesto de caso práctico. Un supuesto de caso práctico real, no me lo estoy inventando. En octubre de 2012 se presenta en el despacho, no voy a decir en qué despacho, un profesional que ya era cliente de ese despacho para comunicar que, aprovechando la amnistía fiscal que había aprobado el gobierno actual, quería declarar una cifra de dinero que tenía en el extranjero, dinero que constituía un montante de varias decenas de millones de euros. Este dinero procedía de inversiones financieras que tenían un origen ya bastante dilatado en el tiempo. Llevaba bastantes años haciendo inversiones financieras de alto riesgo gestionadas por un trader
extranjero. Y bueno, pues aprovechando la oportunidad que suponía el pagar el 10% de la cuota del dinero declarado, pues quería aprovechar esa circunstancia. Para un despacho, diríamos, pequeño de una ciudad como Salamanca, pues aparte de la sorpresa, en el sentido de que, bueno, era un cliente conocido, no se tenía idea de este tipo de actividades, es decir, la sorpresa, diríamos en términos finos, el miedo que este reto profesional supone, pues, bueno, pues se ponen manos a la obra. Para el estudio de esta problemática y para poder prestar el servicio profesional, ¿qué es lo que primero se hace? Pues estudiar a fondo la normativa relativa a la amnistía fiscal y aquellas circulares que en su momento fue publicando la Dirección General de Tributos. Es decir, se trataba de ver cómo tenía que declararse, en qué condiciones ese dinero que se iba a repatriar a España. Bien, la segunda preocupación era tener la seguridad de que no existían consecuencias en la índole del delito fiscal. Es decir, se trataba de evitar posible delito fiscal porque ese montante suponía incurrir en delito fiscal durante los años no prescritos del propio delito, que me parece que son 6 años. Y en tercer lugar, se procedió al estudio de la normativa sobre el blanqueo de capitales. Bien, con la explicación que el profesor Fabián nos ha hecho, ustedes podrán sacar una primera consecuencia, que el desarrollo del estudio de estas materias por el orden que les he expuesto era un error, porque el orden real en el que la normativa sobre el blanqueo de capitales nos somete a los abogados es precisamente empezar por estudiar si nos afecta con un determinado cliente la aplicación de las normas sobre el blanqueo de capitales. Porque esas normas nos obligan a identificar al cliente, en este caso estaba identificado, pero habría que estudiar el propósito o la índole de la relación de negocios y había que abstenerse de llevar a cabo el servicio profesional si uno sospechaba que en concreto este dinero podría tener un origen ilícito. Bien, antes me refería a la falta de inclusión, de llevar a la práctica las normas sobre el blanqueo de capitales en los despachos profesionales, y esto no es por una falta de sensibilidad. En fin, estamos todos en el mundo y las noticias de la prensa desde hace años, no solo ahora, pues nos hace ser sensibles en esta materia. Hace 2 semanas o 3 tuve una charla en el Colegio de Abogados sobre las obligaciones fiscales de los abogados, y según subíamos la escalera un compañero me decía: bueno, a ver qué nos vas a contar, porque se vive feliz estando en la ignorancia. Y esto es verdad, o sea, en esta materia, en la materia tributaria, como en esta materia, digo, no es por falta de sensibilidad el que no nos decidamos a hacer las cosas como hay que hacerlas, sino a veces uno vive más feliz estando en la ignorancia. Y yo creo que hay que sacar una conclusión clara: estamos asumiendo un riesgo, o sea, los abogados estamos asumiendo un riesgo si obviamos esta materia. También hay una especie de circunstancia personal a tener en cuenta, no personal mía, sino en general, que uno no se imagina que por la puerta de su despacho va a entrar un blanqueador de dinero o una persona que se dedica a financiar el terrorismo.
Bueno, yo no me lo imagino, no sé si sabría distinguirlo. Uno parte de la idea de que sí, hombre, yo sabría distinguir a un tipo que puede tener un aspecto que se imagina. A lo mejor uno dedicado al terrorismo es más fácil de detectar, ¿no? Pero un blanqueador de dinero, pues no sé, uno se lo imagina como un tipo ruso, rapado, en fin. Bien, no prevemos esta situación. Y luego, como no, pues está toda la cuestión que han mencionado Eduardo sobre el secreto profesional. El secreto profesional es la clave del funcionamiento del sistema. Bueno, si ustedes imaginaran que los abogados no cumpliéramos el deber de secreto profesional, pues todo se caería por tierra. Ustedes no vendrían a nuestros despachos a confiarnos sus dificultades y problemas jurídicos. Esto sería la selva, ¿no? Es decir, la prensa amarilla fuerte pues se forraría, ¿no? De noticias filtradas o comunicadas por los abogados. Y hay que tener en cuenta que el derecho europeo, en concreto en España, además, el deber de secreto profesional es un deber legal y con anclaje constitucional en España, imagino también en otros países. En el derecho angloamericano es un deber contractual privado que surge de la relación cliente-abogado, que impone un deber de lealtad y de confidencia, de mantener reservadas las comunicaciones y relaciones entre cliente y abogado. Pero en España es una obligación legal. El artículo 42 del Estatuto General de la Abogacía dice: son obligaciones del abogado para con la parte por él defendida, además de las que se deriven de sus relaciones contractuales, el cumplimiento de la misión de defensa que le sea encomendada con el máximo celo y diligencia, y guardando el secreto profesional. Y en el artículo 24 de la Constitución se hace una referencia indirecta al deber de secreto profesional como una forma de obtener la tutela judicial efectiva. Bien, por tanto, esta obligación que antes se ha mencionado de imponer al abogado el deber de delatarle, porque es así, no podemos llamarlo de otra manera, pues es una contradicción real con la obligación deontológica de todo abogado de observar el secreto profesional. Bien, yendo al terreno práctico y como conclusión, el deber legal de secreto profesional en las profesiones jurídicas, por las normas del blanqueo de capitales, quedan excepcionadas en determinados supuestos que ahora veremos. Por tanto, no podemos ampararnos los abogados en el deber de secreto profesional pensando que las normas de blanqueo de capitales no tienen nada que ver con nosotros. Bien, partiendo de ahí, nos vamos a la directiva comunitaria, y en la directiva 2005/60, en el considerando 20, se dice lo siguiente: cuando miembros independientes de profesiones legalmente reconocidas que prestan asesoramiento jurídico, como los abogados, estén determinando la situación jurídica de sus clientes o ejerciendo la representación legal de los mismos en acciones judiciales, sería improcedente imponer a dichos profesionales respecto de estas actividades la obligación de informar de sospechas de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Deben existir dispensas a la obligación de comunicación de la información obtenida antes, durante o después del proceso judicial o en el momento de la determinación de la situación jurídica de un cliente. Así pues, el asesoramiento jurídico ha de seguir sujeto a la obligación
sujeto a la obligación de secreto profesional. Bien, este sería el planteamiento general de la directiva. Nos vamos al artículo 2.1, letra ñ y letra O de este largo artículo que introduce los sujetos obligados. La presente ley será de aplicación a los siguientes sujetos obligados, y en la letra ñ menciona los abogados, procuradores y otros profesionales independientes, y enumera, y esto es importante señalar, qué tipo de actividad de su ejercicio profesional estarían dentro de las obligaciones que impone la ley de blanqueo de capitales. Por tanto, debemos decir, no en todas las actividades jurídicas que un abogado o un procurador lleva a cabo en su despacho le afectan las normas sobre el blanqueo de capitales, sino únicamente en las siguientes. Cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de inmuebles o entidades comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas, o la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos, sociedades o estructuras análogas, o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria. Bien, que es un poco redundante a lo que dice justo antes, ¿no? La letra O de este mismo artículo se refiere a las personas que con carácter profesional presten los servicios a terceros, y les voy a mencionar qué servicios se refiere, porque aquí también entramos los abogados como asesoramiento o prestación de servicios en este tipo de actividades. Y habla de constituir sociedades u otras personas jurídicas, ejercer funciones de dirección o secretaría de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas, o disponer de que otra persona ejerza dichas funciones, facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa u otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídica, ejercer funciones de fideicomisario, ejercer funciones de accionistas por cuenta de otra persona. Es decir, que además de las menciones que hace en la letra N, también podría entenderse que estaríamos obligados por referencia a este tipo de actividades que enumera la letra O de este artículo. Bien, pues llegados a este punto nos tenemos que plantear lo siguiente. Después de esta obligación genérica pero delimitadora de la letra ñ y la letra O del artículo 2.1 de la ley 10/2010, tenemos que acudir al artículo 22, que hace una referencia expresa a la profesión de los abogados. Dice lo siguiente, bueno, el artículo se titula No sujeción. Los abogados no estarán sometidos a las obligaciones establecidas en los artículos 7.3, que habla de no establecer relaciones de negocio. Artículo 18, la obligación de comunicación por indicio. Y el artículo 21, la entrega de la documentación e información al organismo administrativo competente con respecto a la información que reciban de uno de sus clientes u obtengan sobre él al determinar la posición jurídica en favor de su cliente o desempeñar su misión de defender a dicho cliente en procesos judiciales
o en relación con ellos, incluido el asesoramiento sobre la incoación o la forma de evitar un proceso. Bien, esta es la materia que el profesor Fabián se refería antes como el ámbito sagrado que afectaría a la tutela judicial efectiva y por tanto el secreto profesional aquí no puede obviarse. Hemos hablado de determinar la posición jurídica en favor de su cliente. Claro, es un concepto un poquito genérico que un estudio realizado por el Consejo General de la Abogacía Española lo aclara de la siguiente forma. Dice que determinar la posición jurídica es asesorar para establecer el conjunto de derechos y obligaciones y las consecuencias que de ellos se deriven para un sujeto cuando concurren unas circunstancias y hechos específicos. Es el aforismo latino dami factum davotivi jus, dame los hechos, yo te daré el derecho. Esta sería determinar la posición. Bien, pues por tanto, el ámbito en que los abogados estarían obligados como tales sujetos por razón de la persona y por razón de la materia sería la combinación del artículo 2.1 letra ñ y letra o junto con el artículo 22.1 de la ley sobre el blanqueo de capitales, la ley 10/2000. Bien, y partiendo de ahí, la última parte breve de mi exposición es explicarles el contenido de las obligaciones, de las diligencias debidas a las que se refiere la ley y otras obligaciones a las que está sujeto el abogado en este ámbito tanto objetivo como subjetivo que me he referido antes. Bien, en primer lugar está obligado a identificar formalmente al cliente, recogiendo la documentación que acredite la identidad real de esa persona. Es decir, que acredite quien dice ser el cliente que viene. Determinar la índole de la relación del negocio, que es el propósito, lo que el cliente quiere realizar, y hay que verificar la realidad de esa información que nos está suministrando. La tercera obligación es el seguimiento continuo de ese negocio, actualizando la información para aquellos clientes que sean duraderos en el tiempo. La cuarta, aplicar las medidas reforzadas en los supuestos de cliente no físicamente presentes, personas que nos encargan a través de otros medios, telefónico, a través de la red, un encargo profesional, o las personas con responsabilidad pública que la ley sobre el blanqueo de capitales las subraya como un grupo de personas de especial incidencia. La quinta, la obligación de conservar la documentación durante 10 años. La sexta, la comunicación por indicio al Servicio Ejecutivo para la prevención del blanqueo de capitales, la entrega de la documentación y la colaboración con dicho Servicio Ejecutivo. La séptima obligación es la abstención de ejecución del servicio, y la octava, la prohibición de la revelación al cliente, que le hemos denunciado, obligación que considero que no cuesta mucho, porque a veces puede ocurrir que encima le decimos al cliente que le hemos denunciado y podemos aparecer en una cuneta al otro día. Bien, hay otras medidas de control interno que tenemos que observar, que es la aprobación de protocolos de procedimiento relativo a la admisión de los clientes. Los despachos tenemos que tener redactado un protocolo de cuál va a ser nuestra política de admisión de clientes. Hay que designar un responsable dentro del despacho. Hay que someterse a un examen anual por un experto externo y hay que dar formación a los empleados. En el artículo 11 del reglamento ahora vigente excluye de estas últimas obligaciones el protocolo de procedimiento, la política de admisión de clientes, designación de responsable, formación de empleados y el examen anual por un experto a aquellos despachos que tengan un número de empleados inferior
a 25 personas. Pero la ley establece otro criterio, que es que exime estas obligaciones a aquellos despachos cuya titularidad sea de una persona individual o persona física. No, en cambio, aquellos despachos que sean personas, una sociedad profesional, por ejemplo, estaría sometido. En fin, tengo mis dudas a estas obligaciones. Bien, por tanto, y con esto termino, la conclusión sería que en general todos los despachos de abogados, a excepción de aquellos cuya especialidad quedara claramente fuera de la lista de cometidos profesionales que se someten y se relacionan en la letra N y en la letra O de la Ley 10/2010, estarían obligados a implementar las obligaciones que se derivan de la Ley de Blanqueo de Capitales. Porque existen, aunque para determinadas actuaciones, aquellas que vienen en el contenido del artículo 22, se excluye, diríamos, los deberes reforzados, existen otros deberes que sí que hay que cumplir con todos esos clientes. Y de alguna manera, pues el consejo sería introducir un protocolo de actuación que de modo formal, de modo reiterado, cumplamos cuando un cliente entra por la puerta y nos hace un encargo profesional y le hacemos firmar la hoja de encargo profesional. En la mayoría de los casos, si no lo hacemos, es posible que no ocurra nada, porque si el cliente nuestro no es un blanqueador de dinero o no es una persona que se dedica a financiar actividades de terrorismo, no va a ocurrir nada. El problema es si ocurre. Y si ocurre, tendremos que tener la seguridad de que hemos cumplido al menos con las obligaciones que la ley nos imponía. A lo mejor no hemos sido capaces de detectar un posible acto ilícito, pero al menos hemos cumplido las obligaciones formales que la ley nos impone. Y nada más.